Este personaje que vemos acá no es Saturno como todos piensan, y a mí también me tomó por sorpresa. Pasa que según una nueva investigación en un artículo hecho para una revista se desvelaría que realmente el personaje que pintó Goya en esta pintura negra no es Saturno, y los motivos para esta conclusión son increíbles. Déjame te explico. Primero, entender que las 14 obras que conforman la serie llamada Las Pinturas Negras del artista español Francisco Goya eran murales enormes que representaban escenas horribles de decadencia, destrucción y sufrimiento. Fueron pintadas directamente en las paredes de la casa del artista, Quinta del Sordo, y nadie debía ver las pinturas negras. Nunca fueron concebidas para el público y tampoco fueron encargadas por nadie. Goya nunca habló de ellas y nunca le puso nombre a ninguna de estas obras. Es decir, los nombres que tienen estas obras son realizadas por interpretación. Pero entonces, ¿por qué el artista las creó o cómo pasó Goya de pintar obras idílicas como esta a obras como esta? Es lo que veremos hoy en Arte Inexplorado. Vamos. Cualquiera que vea las obras tempranas de Goya pensaría que estas pinturas negras fueron consecuencia de una narrativa en la que el artista lentamente se sumió en la locura y terminó pintando estas obras. Pero esta idea no le hace justicia a sus obras ni al motivo, o bueno, motivos. Francisco Goya nació en 1746 en Fuendetodos, España. Aunque nació en condiciones humildes, Goya alcanzó una enorme fama como pintor a lo largo de su vida, y como artista recibió casi unánimes elogios. Si bien este video trata sobre las pinturas negras, hay que comprender primero cómo llegó a ellas. No fueron creadas simplemente porque sí, sino que fue más bien una reacción a una serie de circunstancias. A pesar de lo que bien que iba su carrera, no se podía decir lo mismo de su país. En España, para 1789, la Revolución Francesa estaba enviando sus ideales revolucionarios, y claramente el gobierno español intentó erradicar dichas ideas, y los simpatizantes españoles se vieron obligados a esconderse. Y Goya, que era alguien que apoyaba a los revolucionarios, pero su sustento por el otro lado dependía materialmente de la corona española. Y este argumento es importantísimo para el motivo de Saturno que veremos en un momento. Si bien esta crisis de conciencia no fue la causa de las pinturas negras, quizás sí fue la primera gota que rebasó el vaso, ya que en 1793 una misteriosa enfermedad dejó a Goya completamente sordo y poco después de perder la audición habría sufrido un ataque intenso de depresión. Fue a partir de este momento en que su obra empezaría a convertirse más oscura y pesimista, enfocándose en el sufrimiento humano y la crueldad del mundo. Esto se refleja perfectamente en su pintura de 1794, Patio con locos. En esta obra, Goya representa pacientes en un manicomio, escena de la cual él mismo presenció. Sorprendentemente, el edificio parece estar al aire libre. El sol brilla en la parte superior del lienzo y, sin embargo, las figuras están sumidas en la oscuridad. Mientras tanto, la situación en España empeoraba. Fernando VII tomó el poder y bajo su reinado España entró en una guerra civil. Goya intentó abandonar la capital Madrid en 2 ocasiones, pero en ambas fue amenazado con la confiscación de su propiedad y la pérdida de su empleo. Así que Goya quedaría sumido en la capital, donde mantenía una relación única y extraña con el conflicto. Por un lado, pintaba para el nuevo rey invasor, pero por otro, los generales españoles invitaban a Goya a documentar las luchas de sus soldados. Mientras tanto, Goya presenciaba de primera mano los horrores de la guerra civil. Durante este tiempo produjo una serie llamada Los desastres de la guerra, que son un precursor directo de las pinturas negras, convirtiendo a Goya en una especie de precursor de periodista de guerra. Es difícil pensar o precisar cuándo comenzó Goya con estos desastres de la guerra, pero la entrada más temprana fue en 1810. Las obras tratan, obviamente, sobre la guerra de independencia, pero también sobre la guerra en su totalidad. En los desastres, Goya omite referencias a personas, lugares o eventos reales con el fin de evitar ser perseguido. Estos horrores, el sufrimiento humano, es el centro de todas las escenas. Elemento que para cuando Goya se trasladó a su hogar, Quinta del Sordo, lugar que por cierto tiene su nombre no porque Goya fuese sordo, sino porque el anterior dueño también lo era, fue allí cuando comenzó las pinturas negras que nos trae en este video. Ya en 1819, Goya cayó gravemente enfermo de nuevo. Se recuperó, pero vivió el resto de sus días en una angustia mental severa ante la posibilidad de una recaída y amenaza inminente de la muerte. Es probable que,
Después de su recuperación, Goya comenzará a trabajar en dichas pinturas negras. Estas pinturas fueron aplicadas directamente a las paredes de su casa. Radiografías modernas han revelado que debajo de las pinturas negras habían murales agradables de la naturaleza y la vida rural. No está claro si Goya habría pintado dichos murales. Lo que sí está muy claro es que dichas pinturas fueron pintadas sobre estos lienzos en los que quería tachar todo lo idílico con lo macabro. Estas 14 pinturas no representan eventos de carne y hueso, no son imágenes de cosas que ocurrieron en el mundo. Al menos eso se pensaba. En cambio, se piensa que eran un reflejo del estado interno de Goya, aunque este concepto podría cambiar radicalmente. Acá es donde llegamos a la pintura más importante y la que dio apertura a este video. Saturno devorando a sus hijos. Es probablemente la más famosa y oscura de las pinturas negras, y la interpretación por la que todos la conocen es por el mito de Cronos, quien más tarde fue renombrado como Saturno por los romanos. En esa historia, Cronos cree que uno de sus hijos le quitará su trono, por lo que procede a devorar al recién nacido. Todo muy tranquilo. Si bien la historia es llamativa de por sí, es la versión de Goya la que exige atención. Representaciones anteriores y más tradicionales de esta escena, como la de Rubens, muestra a un Saturno con una mirada malévola de crueldad y decisión. Pero para hacer una comparación más directa, podemos observar una obra anterior de Goya que daría una pista importantísima. Un dibujo hecho a tiza llamado El tiempo devorando a los hombres. En este dibujo, Saturno luce tan violento como en la versión de Rubens, y es representado devorando dos cuerpos, como si la crueldad tuviera un carácter metódico. Sin embargo, en la revista española Cultura Aragón, Juan José Barragán, luego de una investigación, concluiría que en esta pintura ni siquiera es Saturno devorando a su hijo como se piensa, sino que Saturno sería una representación de Fernando VII, el rey del que hablamos hace un momento. Y por otro lado, ni siquiera está devorando a un hijo, sino más bien a una hija, ya que el cuerpo que vemos acá tiene un torso femenino. Y este sería nada más y nada menos que a España. Pero vamos con las pistas que apuntan hacia todo esto. Entre 1820 y 1823, España experimentó un breve retorno al liberalismo antes de que Fernando VII restaurara el absolutismo en 1823. Goya, un defensor del liberalismo, vivió este periodo con desilusión y miedo. Algunos expertos como Carlos Foradada argumentan que Saturno de Goya, como ya mencionamos, es una alegoría al rey VII, representado como un tirano que devora a su propio pueblo, simbolizado por el cuerpo que vemos, el cuerpo de una mujer, es decir, España. Esta interpretación se refuerza por detalles, como la que la pintura de Saturno fue pasada por varias restauraciones, no solo esta, sino todas las de las pinturas negras, ya que sacarla de Quinta del Sordo fue un proceso tortuoso y se cree, bueno, no se cree, lo más seguro es que en una de estas restauraciones se añadió lo que parece ser una cabeza grande de un perro entre las piernas de Saturno. ¿Has escuchado bien? Estas diferencias las podemos notar si nos fijamos en las fotos originales tomadas en Quinta del Sordo por J. Laurent en 1874, más de 50 años después de la muerte de Goya y antes de que dichas pinturas fueran retiradas de la casa. Acá un elemento que no terminaba de convencer es que si nos fijamos en la obra, los mayores detalles de la pintura de Saturno están en su rostro, piernas y la silueta del cuerpo que está devorando, mientras que su torso está apenas esbozado, excepto en su entrepierna, en la que actualmente, como acabamos de decir, hay un rostro de un perro. Pero lo que se ve originalmente en la foto y la pintura es que este personaje tiene un gran palo. En la obra original, y según La Parra, un autor de las biografías más completas del rey Fernando VII, se decía que el rey tenía problemas en la intimidad, esto debido a la macrogenitosomía de la que padecía, un tema muy tabú en la época. La cereza del pastel es que si recuerdas la obra que mencioné hace un momento, El tiempo devorando a los hombres, hecha por Goya muchos años antes de las pinturas negras, este personaje es el mismo Saturno que vimos en Quinta del Sordo, solo que en esta representación sí se puede ver la gran forma fálica entre sus piernas. Sin embargo, en la pintura posterior de Goya es difícil ver cualquier rastro de crueldad en el rostro de Saturno o Fernando VII. En su lugar, parece más bien asustado. Saturno mira al espectador como si hubiese sido sorprendido en el acto más deplorable. Nosotros
tememos al monstruo y el monstruo nos teme a nosotros. Pero tú, ¿qué interpretación tienes sobre esta o cualquiera de las pinturas de Goya? Déjame en los comentarios. De paso, si te está gustando este tipo de contenido, te invito a que des tu like y te suscribas para más videos de arte inexplorado. Muchas gracias. El aquelarre es otra pintura icónica de este periodo. En la obra, un macho cabrío, probablemente Satanás, preside un aquelarre de brujas que parecen aterradas y angustiadas por la cena. Que está sentada junto a esta figura ha sido interpretada como un niño o un bebé que está siendo preparado para algún tipo de ritual. Las brujas están pintadas de forma poco halagadora, son grotescas y retorcidas en su representación. Sin embargo, la pintura ofrece muy poco en términos de una condena explícita de la brujería. En cambio, solo muestra un ritual, tal como Goya lo habría imaginado. La ambientación es, en el mejor de los casos, vaga. Parece claro que los eventos ocurren al aire libre, pero el espectador no sabe mucho más que eso. Esta no sería la primera vez que Goya pintaría escenas de brujería. Varias de sus obras representan este tipo de situaciones. Esto lo vemos en su serie llamada Asuntos de Brujas, que tiene varios eventos similares. Mi favorita personal, la llamada Vuelo de Brujas. Pero en otra llamada también Aquelarre, vemos una situación similar en la que se parece que se está entregando un recién nacido. Esto daría a pensar que Goya estaba muy metido en asuntos diabólicos y pactos luciferinos, ¿verdad? Sin embargo, nada estaría más lejos de la realidad. Goya, a través de su arte, protestó siempre ante los ideales que pensaba. Algunos de ellos, por ejemplo, consideraba que la iglesia era una fuente de maldad y corrupción en la sociedad. Por otro lado, Goya pintaba brujas y machos cabríos para criticar la superstición y la ignorancia, y para burlarse de los miedos medievales. Pero, contrario a lo que se podría pensar, no todas las pinturas negras van sobre lo cósmico o mítico. También hay espacio a lo mundano e incluso vulgar. Por ejemplo, en la pintura llamada Dos mujeres y un hombre, parece representar a una persona consintiéndose ante la burla o el humor de dos mujeres. Al igual que en Saturno y el aquelarre, la escena se desarrolla contra un fondo negro ambiguo. Podría estar ocurriendo en cualquier lugar. Goya ha desfigurado todos los rostros, ya sean joviales, avergonzados o algo completamente diferente. Se han convertido en representaciones grotescas y horribles de la emoción humana. Pero continuando, también está la pintura Dos viejos, que parece representar a un monje junto a una figura vagamente bestial. Mientras que el hombre barbudo parece estar contemplativo y receptivo, su representación puede variar también debido a los cambios sufridos durante el tiempo, como le ha pasado a todas las pinturas de las pinturas negras, valga la redundancia. Ya que, como ya habíamos dicho en las primeras fotos de las pinturas, el hombre barbudo parece oscuro, taciturno e incluso desafiante. La figura susurrante ha sido mejor conservada y apenas parece humano. Algunos historiadores lo han sugerido como una metáfora del tiempo o de la muerte misma, e incluso se piensa que podría ser el mismo Goya, en la que, debido a su sordera, este ser debe gritarle al oído para que Goya pueda escuchar algo. Pero por otro lado, una de las pinturas más misteriosas de esta serie son dos viejos comiendo. Por un lado, los historiadores no saben a ciencia cierta en qué lugar de Quinta del Sordo se situaba esta pintura, ya que, como sabemos, todas estas pinturas tenían un lugar específico en la casa, menos esta, que no se ha llegado a un consenso. La pintura muestra dos figuras, una de ellas sostiene una cuchara y parece ser una mujer. Sonríe ampliamente, aunque su sonrisa no parece particularmente amigable, mientras que la otra figura la observa, si es que esta figura sigue con vida. Aquí tenemos lo que podría haber sido una escena doméstica encantadora. Dos ancianos cenando, pero en esta escena se torna en algo grotesco. ¿Qué será lo que está señalando la mujer? ¿O por qué sonríe si está acompañada de un cadáver o de un hombre moribundo? De nuevo, quiero saber qué opinas en los comentarios. Esta obra refleja muy bien la tendencia de Goya con sus pinturas negras, ya que en muchos artistas buscan la belleza en lo cotidiano, pero Goya parecía obsesionado con encontrar oscuridad en los detalles más mundanos, como lo serían simplemente dos viejos cenando o tomando sopa. Continuando, la romería de San Isidro es particularmente impactante, y es que esta escena está ligada a la fiesta que lleva este mismo nombre, San Isidro en Madrid. Muestra una procesión que serpentea directamente hacia nosotros, pero lo que la hace tan inquietante no es la escena en sí,
sino que muchos años atrás, Goya ya habría pintado una escena similar en esta misma celebración, la pradera de San Isidro. Allí mostraba colores brillantes, trajes hermosos y una sensación de serenidad. Sin embargo, en esta versión hay todo menos serenidad. Esto lo podemos ver en los contrastes de ambas pinturas, en la que una Goya reluciente mostraba una escena idílica y en la otra una procesión que serpentea directamente hacia el espectador. Por último, una de las obras que más llevan a la contemplación de esta serie, El perro semihundido. Y es que es la pintura más desgarradora de toda esta serie de las pinturas negras. Esta pintura inmensamente angustiante, cuanto más miramos la escena, más difícil se vuelve observarla. Muchos historiadores del arte han interpretado la obra como la representación de una batalla perdida. El perro está contra toda esta masa oscura que lo rodea y parece ya perdido. Lo bello, como a todas las pinturas, es que deja a interpretación de cada uno lo que puede mostrar en escena. Sin embargo, la interpretación más directa es que en la fotografía original en Quinta del Sordo se mostraban dos elementos en la pintura que muchos han concluido que serían dos aves. Y pues esto daría por terminada la interpretación, ¿verdad? Pero entonces nos llevaría a pensar, ¿por qué quienes hicieron la restauración olvidarían dos elementos tan importantes como lo serían las dos aves que muchos ven? Pues se cree que realmente no es un espacio abierto, ni unas aves lo que está mirando el perro, sino que sería una silueta de una persona que nunca se terminó de pintar, y que dichas aves que se ven en pintura no serían sino dos huecos que se omitieron obviamente en la restauración porque no hacían parte de la obra original. Y es que en esta nueva interpretación en la que se ve una silueta, sería el mismo fraile mostrado en una de sus pinturas. Goya, con esta serie de las pinturas negras, mostraría una propensión innata y duradera hacia una sensibilidad elevada. Esto enriqueció sus habilidades como artista, sin duda, dotándolo de una mayor percepción tanto de su entorno como de su propia mente. Goya estaba naturalmente mejor equipado para retratar paisajes, tanto mentales como físicos. Podía ver matices de la humanidad que muchos de nosotros no podemos. Pero ese talento no siempre fue beneficioso para su bienestar. Cuando Goya veía el dolor, lo sentía amplificado. Cuando experimentaba el dolor, realmente lo destrozaba. Esto lo vimos representado a lo largo de toda su vida. Francisco Goya era un hombre fuerte y sensible. Absorbió los acontecimientos del mundo que lo rodeaba. Las guerras, reinados, hicieron parte importantísima de su legado y sus obras de arte. Nuestra incapacidad para comprenderlo no lo convierte en un loco como muchos pensarían. Su legado no debería verse reducido a la vaga idea romántica de un artista consumido por la locura. En cambio, Goya y su obra existen como profundas reflexiones sobre la condición humana, tanto interna como externamente. Este es un regalo que Goya nos ha dejado y que haríamos bien en valorar. Muchas gracias por estar en este capítulo de Arte Inexplorado. Espero vernos pronto. Chao.